Y ya está el micrófono. Bueno, buenas tardes para todos. Queríamos nuevamente agradecerles del área de graduados de la Facultad de Ciencias Económicas la gran cantidad de asistentes que hoy se han conectado y agradecerle especialmente al expositor, a Ignacio López, por la predisposición y la paciencia que nos ha tenido en estos nuevos cursos y charlas virtuales. Pero bueno, arrancamos con la exposición. Gustavo lo va a presentar. Bueno, te presentamos Ignacio, el abogado Ignacio López, docente de nuestra facultad, y va a dar la charla sobre manejo de crisis empresaria y la actuación de los administradores. Te dejamos, Nacho, cuando quieras. Hola, buenas tardes. En primer lugar, les agradezco que estén presentes, que participen de la jornada y, por supuesto, a Gustavo, a Javier, a Silvana por la convocatoria a charlar con ustedes sobre esta realidad que nos toca enfrentar. Así que es un honor para mí y les agradezco la convocatoria. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de, por supuesto, en primer lugar les digo, están abiertas todas las preguntas y son bienvenida la participación de todos. La idea es eso, yo planteo la cuestión y después ustedes van aportando su idea, sus consultas y vamos charlando. El manejo de crisis empresaria y la actuación de los administradores. ¿Qué pasó? La verdad es que con Javier hablábamos el año pasado de organizar charlas sobre derecho societario, sobre SAS, sobre empresas familiares, y por una cosa por otra queríamos traer gente de personas jurídicas. Bueno, por una cosa por otra no podía yo terminar de brindarle a él una propuesta que sea útil, y hablamos a principio de este año, y cuando hablamos ya nos encontramos con la situación de pandemia sanitaria y además económica, y ahí le propuse hablar de esto, ¿no? Vamos a tener que enfrentar una crisis económica, pareciera, según lo que dicen todos los expertos y lo que estamos viendo en la calle, entonces me parecía que había que hablar de eso. En ese marco lo relacioné con una experiencia que tuve hace algunos años, acá les cuento muy brevemente, la idea es ser práctico, breve y concreto. Les cuento brevemente una experiencia que tuve hace más o menos 8 años atrás. Va al estudio de La Plata, yo vivía en aquella época en La Plata. Va un empresario que, a los efectos de este ejemplo, llamémosle Juan, no es su nombre real, y llega al estudio por recomendación de su contadora. La contadora me avisa, te va a ir a ver un empresario que tiene un problema económico, probablemente haya que presentarlo a un concurso, y me relata esta situación que yo describo en esta filmina, ¿no? Me cuenta que se había quedado sin efectivo, es decir, no tenía caja, porque se lo había gastado cancelando algunas deudas, de los acreedores que más lo apremiaron. Entonces empezó pagando, tenía cuentas bancarias embargadas, ya sabemos que por algunas deudas fiscales y además por algunos juicios ejecutivos le habían embargado todas las cuentas bancarias, lo cual complicaba enormemente la operatoria de la empresa, como ustedes imaginarán. Había algunos proveedores que no se les estaba pagando, había una mora importante con los proveedores, con lo cual los proveedores no estaban cumpliendo con sus obligaciones. Juicios, había juicios de toda índole y además algunos iniciados, otros terminados y otros que estaban por llegar. Caída fuerte en las ventas, omisiones y errores en los libros. Ahora después vamos a hablar de por qué destaco esto. La amenaza de un pedido de quiebra, un acreedor que tenía un cheque amenazaba con pedirnos la quiebra, y en todo este marco el hombre se presentó bastante como afligido, digamos. Había una subestimación original del problema, ¿no? Se notaba que él se había demorado en plantear su problema y buscar una solución. Y esa demora lo había puesto frente a una crisis bastante seria. ¿Y por qué acá yo destaco no existe la resurrección? ¿Qué es lo que quiero decir entonces inicialmente? No tenemos que dejar que el giro empresario se corte de tal modo, o sea, que la crisis llegue a tal punto, que la actividad, que el giro ya sea de imposible desarrollo. Los abogados que hacemos concursos y quiebras,
podemos aplicar algunas herramientas tendientes a darle vida o reanimar poco a poco. Primero poner cierta protección, que lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Primero proteger y luego, en base a esa protección, dejar que la empresa vuelva a girar, a fluir, a tener su actividad normal, pero necesitamos que haya cierta actividad de fondo, ¿sí? Si llega la empresa al estudio con una parálisis tan grande, quizás ya ahí la solución se dificulte enormemente. Entonces, y en este marco ustedes me van a decir, bueno, Nacho, pero ¿y por qué vos sos abogado y nos estás contando el problema que vos tuviste con un empresario? ¿Qué rol juega acá el contador público? ¿Por qué nos contás esto? Bueno, y ahí tengo un plan también, ¿no? Me acordaba de ese político que en algún momento de nuestro país ganó las elecciones con esa frase. Tenemos que tener un plan y en ese plan el contador público juega un rol fundamental. ¿Por qué? Esto me parece que, yo incluso lo digo en la Facultad de Derecho, yo soy profesor en Ciencias Económicas y en Derecho. Y en la Facultad de Derecho también lo digo, que el contador público es el profesional que tiene la relación más estrecha y más cercana con el empresario. A mí, en general, yo hago derecho empresario y generalmente me contacta el contador, ¿sí? El propio contador es el que me dice, ya te llamó el empresario y te contó lo que nos pasó, es decir, y el empresario frente a cualquier problema primero lo llama a ustedes. Eso es así siempre. Por varias razones, fundamentalmente porque a ustedes lo necesitan diariamente y a nosotros no solamente nos necesita cuando tienen un problema legal y eso no sucede tan seguido, ¿sí? Entonces hay una cercanía entre el empresario y el profesional de ciencias económicas y además también ahí ustedes tienen la posibilidad o ese rol que juegan de que no están afectados por el problema. Por supuesto que el empresario a veces no ve ciertas cosas porque está tan mal, está tan afectado él por el problema que quizás no tome cabal dimensión de la situación en la que se encuentra. Entonces, eso los pone en un lugar de principales asesores del empresario. Ahora, acá voy a spoilear un poco toda la charla, ¿no? Dice, aún no existe la solución precisa, debemos construirla. Bueno, de eso va la charla. La charla va en el sentido de decirles, no tengo y no existe hoy por hoy una solución a esto. Hoy leía en el Eco de Tandil, salió una nota de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria, de APIMET y demás, en donde la idea, o todavía siguen apelando a la ayuda del Estado. Eso vamos a ver si termina sucediendo. También leía los ciertos escritos que fueron publicando en estos días los profesores de Derecho Comercial en las revistas especializadas y todos proponen cambios legislativos. Bueno, todavía no tenemos ni los cambios legislativos ni tampoco las ayudas económicas. Y la idea entonces es ver qué solución podemos buscar con lo que tenemos actualmente, ¿sí? Y estar atentos a las novedades que se vienen. Mi abuela decía que en épocas de crisis hay que arreglarse del mejor modo posible con lo que tenemos y en ese sentido la cuestión es ver qué tenemos, ¿no? Y seguiría diciéndoles que la crisis del patrimonio es una cuestión que requiere un abordaje del problema diferente a que si fuesen obligaciones puntuales, ¿no? A veces cuando tenemos algún problema muy puntual, un empleado que hace juicio, un reclamo del fisco, alguna multa, esas cosas que nos suelen suceder cada tanto, eso requiere un problema, pero la solución es bastante puntual. Ahora cuando al mismo empresario le llega una multa del fisco, le llega o una intimación o bueno, todos esos requerimientos fiscales, cuando le llegan carta, documento o telegrama de los empleados, cuando además tenemos notificaciones de juicio ejecutivo, cuando ya en ese volumen necesitamos tener otra perspectiva de ver cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces, en ese sentido digo, hay que armar un plan. Y en ese plan estoy pensando en basarlo en buscar una herramienta, que vamos a ver cuáles son, ¿sí? En principio acá menciono la negociación extrajudicial, el concurso, la quiebra, y además ver en qué momento aplicamos cada una de estas herramientas.
Va a depender, por supuesto que también vamos a hablar en términos generales, después cada situación, como ustedes saben, es bastante particular, pero habría una tendencia, uno podría intuir inicialmente, empezar con negociaciones extrajudiciales y ante la imposibilidad de resolver el conflicto por esa vía, quizás haya que escalar y elegir herramientas un poco más gravosas. Bueno, los momentos de cada etapa también es importante y lo vamos a ver. Aspectos a considerar. Bueno, algo ya quedó dicho. Lo primero que yo mencionaría sería tener una visión general del problema para a partir de allí hacer un diagnóstico y fijar una estrategia. ¿Qué es lo que a veces me ha pasado y por qué es lo que quiero combatir mencionando esto? Me ha pasado que viene el empresario y un día me trae el telegrama que le llega de un trabajador. Contestamos, pues imaginemos un trabajador que pide que lo registren porque está no registrado. Entonces, perdón, ¿no se están viendo las filminas? No. Ya lo corrijo. ¿Ahí sí? Avísenme, por favor, si están viendo las filminas. Sí. Bien, perdón. Les decía, aspectos a considerar. En primer lugar, visión general, diagnóstico y estrategia. Les decía que esto apunta a resolver lo que suele suceder, que es, por lo menos a mí, que el empresario va contando de a un problema o uno no tiene la perspectiva global, ¿sí? Entonces el empresario un día nos trae la carta documento o el telegrama, mejor dicho, en donde el trabajador pide que lo registren y resulta que a los 15 días nos enteramos que le llegó una intimación de AFIP y al mes le llega un mandamiento intimándole sobre un inicio de juicio ejecutivo. Entonces, es difícil, nosotros primero tendríamos que tener una visión general y ver realmente cuál es el problema, ¿no? Incluso quizás también, ustedes me dicen, bueno, podríamos recurrir a los estados contables. Bueno, habrá que ver si esos estados contables, primero si están actualizados, hay que ver cuándo fueron hechos, ¿no? Y porque aparte de esto cambia día a día. Si ya los estados contables tienen 6 meses, bueno, quizá hoy eso sea un indicio, por supuesto, pero no sea definitivo. Y lo otro también es, para fijar la estrategia, tenemos que fijar la perspectiva de la empresa. Ahí, fundamental ver el rubro. Hay rubros y rubros. Pareciera que algunos rubros van a salir un poco más airosos. Podríamos pensar en el campo. Y va a haber rubros más golpeados, por ejemplo, restaurantes o cervecerías, ¿sí? Ese estilo o turismo, todo lo que tenga que ver con turismo parecería hoteles, sería otra cuestión, ¿no? Entonces, también hay que ver el flujo de fondos, porque esta visión, este diagnóstico y esta estrategia nos va a ayudar a armar el plan del que estamos hablando. Lo siguiente que les quería mencionar es apuntar a la anticipación, tener la anticipación como siempre tenemos que ser nosotros quien demos el primer paso, ¿sí? Y acá la anticipación, en primer lugar, yo diría que favorece al empresario, al contador y al abogado, que eventualmente, digamos, al abogado en la medida que se necesite para si algún conflicto se judicializa, ¿no? O sea necesario para algo, pero lo que quiero decir es la anticipación favorece a todos los actores de este plan. El empresario le permite él tomar sus propias decisiones, él ser quien decide con quién negociar y en qué momento y cuánto pagar. Además le permite ir viendo o ir reconstituyendo su caja en caso que sea necesario. Al contador también, porque nosotros vamos a tener que hacer, ustedes puntualmente los contadores, y ahí me incluyo yo también como abogado, tenemos que a veces trabajar mucho. O sea, puede llegar a suceder que nos encontremos frente al apuro de tener que hacer una presentación en concurso preventivo inminente para evitar, por ejemplo, la subasta de algún bien o para intentar levantar un montón de embargos que tengamos trabados. Entonces,
realizar esa presentación en concurso preventivo, créanme que es un trabajo serio. O sea, ahora lo vamos a ver más adelante, todo lo que tenemos que preparar, pero tenemos que preparar un montón de documentación y además se suma, y esto también hay que mencionarlo porque, digamos, vivimos de esto, que tenemos que preparar un montón de documentación y poner al día la carpeta de un cliente que probablemente no nos venga pagando, ¿sí? Entonces, también si nosotros ya vemos que si hoy podemos avisorar que de acá a 3 o 4 meses vamos a estar en presencia de un concurso preventivo porque no vemos otra solución, bueno, ya vayámoslo planteando para ir arreglando el tema de honorarios y que también el empresario vaya considerándolo, ir poniendo al día la documentación que se necesita para presentarnos en concurso preventivo. Como ustedes advertirán, entonces la anticipación nos sirve a todos. Creo, y no me voy a meter en consideraciones que excedan la temática que yo estudio, que muchas veces se debe a cierta negación del empresario que le cuesta asumir la crisis que atraviesa. Y entiendo y me parece razonable que no debe ser fácil, ¿no? La verdad es que en nuestro país y en general en los países latinos, presentarse en concurso preventivo es en algún punto una mancha, ¿no? Entonces, eso ojalá que algún día cambie, parecería que es demasiado exagerado, pero bueno, hoy por hoy un poco se ve así, y creo que eso hace que el empresario le cueste tomar la decisión. Pero bueno, ahí tenemos que estar para asesorarlo, y si es el mejor camino, habrá que tomar esa decisión, ¿sí? Entonces, y la anticipación, además de todas estas ventajas que les estoy mencionando, también, ¿en qué estoy pensando? Que si nosotros nos anticipamos, nos evitamos quedar a merced de los acreedores, porque si los acreedores nos ganan de mano, nos van a trabar embargos, ¿sí? Embargos bancarios o embargos en inmuebles. Y ahí ya nos empezamos a complicar, porque obviamente si nos embargan la cuenta bancaria tenemos problemas serios. Y ya ahí ya no podemos nosotros establecer el plan de negociación. Tenemos que llamar obligatoriamente a ese acreedor, negociar y levantar el embargo. Lo que pasa es que se empieza a pasar esto, y además, ¿qué va a pasar? Un acreedor nos trae un embargo y salimos a negociar y arreglamos. Ya no vamos a arreglar con una quita importante, porque él tiene una herramienta de presión importante. Y además, los demás acreedores van a ver que nosotros actuamos y pagamos si nos traban embargo, con lo cual los estamos movilizando a los demás a que también nos vayan a trabar embargo. No, el lío puede ser grande si nos ganan de mano con los embargos, y lo mismo con los pedidos de quiebra. Si un acreedor se anticipa y nos pide la quiebra, nosotros ahí tenemos dos soluciones posibles fundamentalmente: o pagar, ¿sí? Pagar la deuda y los gastos del proceso, o plan B, convertir esa quiebra en concurso preventivo, para lo cual ya tenemos que tener preparada la documentación que vamos a ver más adelante y que tenemos que elaborar en conjunto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que tener listos los 3 últimos estados contables, ¿sí? Entonces, si alguien nos pide la quiebra, mañana le llega un pedido de quiebra a un cliente nuestro, la única solución es convertirlo a concurso, pero para que nos abran el concurso tenemos que tener toda la documentación al día. Bien. Entonces sirve la anticipación para aplicar una estrategia de negociación, nos da tiempo para preparar estados contables, documentación, reconstituir la caja de la empresa, regularizar libros, inscribir, esto ya lo puedo ir mencionando, lo de regularizar libros, junto con la presentación en concurso preventivo, tenemos que poner a disposición los libros, en algún momento hay que llevarlos al juzgado, cuando el juzgado, generalmente el juez nos dice y le pone el juez una nota dejando constancia de que esa empresa en tal fecha se presentó un concurso preventivo. Pero lo que pasa es que al ponerlos a disposición, ustedes tengan presente que lo va a leer el juez, el síndico, que es contador público, lo van a leer los acreedores y los abogados y contadores de los acreedores. Con lo cual, yo hablo de regularizar libros, actualizar, y eventualmente podemos tener, me suele suceder, que tenemos muchas decisiones sin inscribir, tenemos honorarios en exceso que no está explicado. Tenía el micrófono. Como ustedes advertirán, hay cosas ahí que tenemos que ver con tiempo. Para que me voy a correr. Insisto que si tienen preguntas me dicen. Arreglá con la chica esta que te lleve. Bien, sigo. Les decía, tenemos prioridades
Un turno. A los efectos, en el plan que tenemos que armar, Terminamos con Amalia y ahora seguimos. se pueden contrarrestar. Estoy escuchando un ruido de fondo, no sé si alguien me quiere hacer una pregunta, cualquier cosa me dicen, porque yo no puedo ver, no los puedo ver a ustedes, así que Meet no nos deja, si compartimos pantalla no puedo ver quiénes están conectados, solamente puedo ver mi PowerPoint, así que cualquier cosa me avisan. Les decía, respecto de las prioridades, bueno, ¿qué puede suceder? Puede suceder que en algún momento entren en juego o choquen el interés social, el interés de la sociedad y el interés del administrador. Y un ejemplo de esto, ¿cuál podría ser? Bueno, podría suceder que deudas sociales en las que el administrador sea obligado solidario o fiador. Entonces, por supuesto que el administrador va a tener interés en cancelar esa obligación. Pero por otro lado, recuerden ustedes que la obligación principal del administrador es actuar con lealtad, ¿sí? ¿Qué significa actuar con lealtad? Poner los intereses de la empresa, poner los intereses de la compañía en primer orden. Con lo cual, acá, frente al conflicto, no hay dudas que tenemos que privilegiar aquellas obligaciones que convenga cancelar, ¿sí? Pero que le convenga a la empresa. Y luego poner entonces en segundo lugar el interés del administrador. Y fundamentalmente también, teniendo siempre en mira lo que hablábamos al principio, mantener vivo el giro empresario, ¿sí? No dejar que la empresa se paralice de tal modo que luego cueste volver a retomar la actividad. Con el cuarto punto que menciono acá, que dice ajustar la cancelación y o renegociación de las deudas importantes al plan de estrategia, lo que estoy apuntando a decir es, según mi visión, por supuesto que después esto siempre queda supeditado y lo charlamos si alguien, los comentarios y las opiniones que tengan ustedes, pero a mí me parece que, y suele suceder, lo veo mucho en la práctica, que ante la desesperación y el lío que se genera, se empiezan a cancelar obligaciones importantes sin considerar mucho el panorama general, como yo les decía. Entonces viene alguien, nos apura y nos dice, bueno, nos debes tanta plata, podemos arreglar, por ejemplo, para hacer gráfico en el ejemplo, podemos arreglar si me entregás un camión, me entregás un inmueble, y así empezamos a sacar bienes del patrimonio de la empresa, cancelando deuda, es verdad, pero quizás sin tener en cuenta el plan y la estrategia original. Y quizás luego, cuando veamos la película y miremos qué hicimos hacia atrás, quizás haya sido un error. Esto es bastante frecuente que suceda. Entonces, me parece importante destacarlo. Finalmente, como quinto punto a considerar en el marco de este plan que tenemos que armar para programar el pago de las deudas, cuando esas deudas pueden implicar un peligro de la empresa, de la subsistencia de la empresa, me parece que las decisiones difíciles o discutibles habría que someterlas, o se los propongo como una idea, someterlo a consideración de la asamblea ordinaria de accionistas o reunión de socios si no fuese una asamblea, ¿no? ¿A qué apunto con esto? Miren, si la empresa está constituida por padre e hijo, bueno, parecería que ahí no tiene mucho sentido. Ahora, si la empresa está constituida por 3 o 4 amigos que todos pusieron plata para armar un emprendimiento comercial y ahora se ven en serias dificultades, si el administrador toma algunas medidas, por ejemplo, en el ejemplo que como estábamos diciendo recién, entregar un bien en pago de una deuda. Bueno, quizá esto, o tomar un crédito caro, ¿sí? Podría ser un crédito que esté en el mercado o de mercados paralelos, en alguna financiera, bueno, ahí el mercado que se consiga un préstamo. Acá tengamos presente, y es lo que yo quiero destacar especialmente, que también está en juego la responsabilidad de los administradores. Entonces, frente a la hipótesis de crisis patrimonial, las relaciones entre los socios se vuelven un poquito más ríspidas y me parece que una buena forma de que todos estén al tanto de lo que se está haciendo y además de que lo convaliden sería someter la cuestión a la asamblea ordinaria. En el marco de la asamblea ordinaria puede ser informativa o puede ser incluso pedir la autorización para realizar determinado acto, ¿sí? De tal modo que
frente a los accionistas y a la sociedad, el administrador va a quedar cubierto. Y bueno, ya acá, entonces, por lo que acabo de decir, queda planteado otro miedo mío y que me parece que se los quiero destacar y que tenemos que tener especial cuidado en esta tormenta que pareciera que vamos a atravesar. Y es la responsabilidad de los administradores. No pretendo abarcar completamente la temática, pero sí recordar brevemente que los administradores tienen dos obligaciones principales, como decíamos hoy. Uno es obrar con lealtad y la segunda es aplicar a los negocios sociales la diligencia de un buen hombre de negocios. Eso lo dispone, como ustedes ya saben, el artículo 59 de la Ley de Sociedades. Es decir, ¿qué es lo que nos dice la Ley de Sociedades? La Ley de Sociedades presume que el administrador es un experto en el manejo de los negocios de la empresa. Y nos van a juzgar, un juez, frente a algún conflicto, va a juzgar a ese administrador como un experto, ¿sí? No puede decir, no me di cuenta, esto no lo preví, no supe, ¿sí? Ahí, ¿qué se le puede exigir a un buen hombre de negocio? Bueno, justamente que arme un plan, ¿sí? Justamente que si hay algún conflicto que lo someta a consideración de la asamblea, como veníamos hablando. Ahora, ¿qué pasa si el administrador no cumple estos parámetros? Bueno, va a ser responsable frente a la sociedad y frente a los accionistas, en primer lugar, como dice el 274, que si bien está en el capítulo de sociedad anónima, es aplicable a todos los tipos sociales. Eso sería una primera dimensión, sería el eventual conflicto interno entre un grupo mayoritario y minoritario dentro de la sociedad que le impute al administrador alguna inconducta, sería una hipótesis, quizá la menos probable, pero a mí también lo que me parece importante destacar es la hipótesis en la cual los terceros le imputen mala administración. Entonces, terceros, ¿quiénes pueden ser? Los acreedores, ¿sí? Lo que venimos hablando, ¿qué podría decir un tercero acreedor de la sociedad? Mire, señor administrador, ¿qué nos podría plantear? Iniciar una acción individual de responsabilidad, se llama, y imputarle al administrador haber obrado o incumpliendo los parámetros que establece la ley y en virtud de haber incumplido esos parámetros, haber causado un daño, y frente a esa demanda del tercero acreedor, nosotros, el administrador, debería responder con su patrimonio. Entonces, ¿por qué me preocupa la responsabilidad de los administradores? Porque ya sabemos que tenemos el patrimonio de la empresa en crisis. Lo que no quisiera es que también tengamos el patrimonio de los administradores en crisis, ¿sí? Entonces, intentemos achicar el conflicto, que no se siga esta pandemia económica que estamos sufriendo de una empresa a la otra, que no vaya también de la empresa al administrador. Entonces, tenemos que ser cuidadosos y cautos para mantener siempre a resguardo de los administradores. Como estamos hablando entonces, la insolvencia expone a los administradores, porque también tenemos que considerar lo siguiente. Frente a un acreedor, si esto escala y realmente la empresa no puede pagar sus obligaciones, es razonable que un acreedor diga, bueno, a mí que la empresa no me pueda pagar, ya está, pero los administradores quisieron para que me pueda pagar. Entonces, si yo fuese abogado de un administrador, iría a ver cómo gestionaron esta compañía, ¿sí? Entonces, como venimos diciendo, la crisis pone en lupa la gestión de los administradores. Hace poco me pasó que un empresario me dijo frente a, bueno, era un empresario que había cambiado en poco tiempo 3 contadores. Ya, primer dato que me generó sospecha. Dije, acá vamos a tener un problema. Me llama. Y cuando voy a ver los libros, la verdad es que se ve que cuando estaba aburrido cambiaba la cuenta capital. Aumentaba capital, reducía capital, tenía aportes irrevocables que después no había aumentado el capital. O sea, aportes irrevocables trunco, digamos, sin concretar. Cuando iniciaron un trámite de directorio en persona jurídica y como no pudieron justificar quórum según el último capital inscripto, se trabó y la contadora me llamó para que intente solucionarlo. Y una contadora amiga. Y
Y además me dice, bueno, decile que pare de modificar la cuenta capital, ¿no? Entonces nos juntábamos, nos reunimos con el empresario y le digo, mira, la verdad es que modificar la cuenta capital tanto no tiene mucho sentido. No sé para qué hacemos un aumento de capital, a los 2 años lo reducimos y todo sin inscribir. Y cuando yo le dije eso, me contestó, bueno, la empresa es mía y hago lo que quiero. La verdad que el argumento era bastante contundente, pero ahí yo le contesté, bueno, con 2 límites, sí, es verdad, pero con 2 límites. Uno es la legalidad, en ese caso, los actos que él estaba realizando, como eran susceptibles de inscripción, quedan supeditados al control de legalidad del Registro Público de Comercio, con lo cual tampoco es que podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Eso en primer orden, y en ese punto fue la primera aclaración mía, pero también yo le había dicho, bueno, con 2 límites, la legalidad y no afectar los derechos de terceros, porque también si afectamos los derechos de terceros, ese tercero nos puede venir a reclamar. Y ahí vamos a tener un problema. Bueno, eso que le dije, que yo lo dije en un sentido, lo pensé por el principio del control de legalidad que realiza el Registro Público de Comercio, ahora lo tenemos que aplicar en el otro sentido, que es la afectación de derechos de terceros. Entonces, de vuelta, guarda con libros, operaciones riesgosas o irregulares, porque eventualmente si nos concursamos vamos a tener que explicar por qué hicimos lo que hicimos. Vamos, digo, como el empresario y nosotros como asesores de él, ¿no? Y sumo a lo que venimos hablando de estos parámetros en los que se debe manejar el empresario para gestionar la crisis, un detalle que sinceramente acá les manifiesto mi ignorancia, quizá alguno de ustedes sepa y lo pueda aportar, yo les cuento la mía, y es que la transferencia del riesgo empresario por operar infracapitalizado, este principio o esto que estamos acá mencionado en la filmina, hay mucha jurisprudencia sobre esto, sobre este detalle. ¿Qué es lo que nos dicen los jueces? Bueno, los jueces nos dicen, el sistema capitalista está estructurado sobre la base de que uno pone a riesgo en el emprendimiento comercial el patrimonio propio principalmente. Primero, juego la plata propia, ¿sí? No puedo jugar la plata de los demás, no puedo poner en riesgo el dinero ajeno. ¿Y cuándo pondría yo en riesgo el dinero ajeno? Bueno, cuando la empresa no tiene los fondos necesarios para operar y opero todo a crédito, si la empresa le va mal, lo que estoy poniendo en juego es justamente el crédito, el dinero de esos acreedores. Entonces, lo que han dicho los jueces frente a este conflicto que se suscita, frente a la infracapitalización, los jueces han dicho, bueno, no, acá hay una mayor diligencia exigida al empresario para que no opere bajo este parámetro y si opere lo haga con el mayor cuidado posible, ¿sí? Entonces, esto de vuelta nos expone a los administradores y nos exige cuidados especiales. Me parece también, y en esto yo les decía hoy, no ampliemos la gravedad del problema. Pareciera que el problema es grave, según lo que dicen los expertos, ¿y dónde veo yo que se agrava el problema? Una de las formas en las que veo que típicamente en la práctica se agrava, y a mi modo de ver innecesariamente, es con la cuestión de los administradores suplentes. Esto lo digo brevemente, pero me parece importante decirlo porque es algo que noto mucho en la práctica. Los administradores suplentes, lo puse entre comillas porque no son palabras mías, dicen no integran el directorio, así de cortito, conciso y contundente, no integran el directorio. No lo digo yo, lo dice, por ejemplo, quizá el tratado más importante que se escribió en la historia argentina sobre derecho societario, o por lo menos para mí uno de los más importantes, que es Cuaderno de Derecho Societario, de Saldívar, Ragazzi, Rovira y Manóvil, que hoy por hoy son los continuadores de la obra de Saldívar, son titulares de cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, quizás los máximos exponentes del derecho societario dicen claramente que los administradores suplentes no integran el directorio, con lo cual no tienen que firmar las actas. Me pasa mucho que me traen libros de directorio en donde el administrador suplente firma todas las actas y hace un montón de cosas. Eso está mal por 2 razones. Primero, porque no está en el ejercicio del cargo. Digamos, ¿cuándo integran el directorio? A partir de que se produce un caso de vacancia y el órgano acepta su incorporación como un director o como un administrador titular. Mientras tanto,
no gestionan, no pueden realizar actos de gestión ni tienen responsabilidad. Entonces, ¿por qué marco esto fuertemente? Porque si nosotros le hacemos firmar un acta a un administrador suplente, lo estamos supeditando a que si después llega a salir, hay algún problema, los acreedores le pueden reclamar por mala administración a ese administrador suplente. Y eso lo evitábamos fácilmente, simplemente con que no firme el acta, que es lo que habría que hacer en la realidad, ¿sí? No sé si es una práctica generalizada, pero a mí me ha pasado mucho, o lo he visto muchas veces, entonces lo remarco especialmente. Los administradores, de hecho, es una realidad vinculada, aunque en la práctica mucho más difícil que se dé. Por eso lo menciono, pero no profundizo demasiado, salvo que alguno de ustedes quiera alguna precisión y ahí encantado lo hacemos. Pero en principio los administradores, de hecho, son aquellos que sin tener un cargo o porque no fueron designados o porque tuvieron una designación irregular, no están en el ejercicio regular del cargo de administrador. Puede suceder, quizá, digamos, yo conozco empresas, quizá alguno de ustedes también tenga clientes que pase eso, que a veces el dueño de la empresa no figura como administrador y él en la práctica eche gente, le dice a un empleado no vengas más, firma cheques porque tiene un poder y tiene autorización en el banco, firma contratos en virtud de ese poder, es decir, gestiona la práctica, gestiona de hecho, pero sin una designación formal. Ahí también los terceros podrían, por una construcción legal, digamos, esto no lo dice expresamente la ley de sociedades, pero la jurisprudencia, los jueces han dicho que quien se somete a administrar un patrimonio corre también con las consecuencias de eso, es decir, asume también la responsabilidad que eso implica, por lo cual los terceros afectados podrían reclamarle a un administrador. De hecho, como yo les digo, es difícil en la práctica porque el tercero afectado debería aprobar esa gestión, entonces no es tan fácil. Pero bueno, queda mencionado. Entonces, reclamos de acreedores contra los administradores, acción individual de responsabilidad, la que estamos viendo en caso de quiebra también está previsto en el artículo 173 de la ley de quiebras, con un régimen especial y más complicado. También es difícil que se aplique la ley de quiebras porque exige el dolo la ley de quiebras. Entonces, generalmente, si tenemos del otro lado un buen abogado, seguramente lo que nos va a ejercer es una acción de la ley de sociedades que exige culpa, mucho más fácil de probar, ¿sí? En el marco de la quiebra, tengamos presente que si la reunión de socios o la asamblea aprueba las gestiones aprobadas por el órgano de gobierno de la compañía, es ineficaz en caso de quiebra, dice la ley, artículo 275 de la ley de sociedades. ¿Y eso qué significa? Que en caso de quiebra, ya sea el síndico o los acreedores, pueden iniciar contra los administradores la acción social de responsabilidad. Acción social, esto no sé si todos lo tienen presente, pero por las dudas lo menciono. La acción social de responsabilidad tiende a reparar un daño sufrido por la sociedad. O sea, el actor, quien reclama, alega un daño sufrido por la sociedad y el demandado administrador tiene que pagar ese daño a la sociedad, con lo cual el dinero que ingresa va al patrimonio de la sociedad y luego en caso de quiebra se distribuirá en el proyecto de distribución de fondos como siempre se hace. En la acción individual de responsabilidad que yo les mencioné anteriormente, ahí el derecho afectado que inicia el reclamo, en virtud del cual se inicia el reclamo, es un derecho afectado del acreedor puntual, ¿sí? El derecho afectado es el del particular y ahí la indemnización que eventualmente tiene que pagar el administrador en caso que lo condenen va al patrimonio del actor, no de la sociedad. Espero que eso haya quedado claro. Cualquier cosa, como les dije, me consultan. Bien, ahora llegamos a este punto, ¿no? Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, Nacho, está bárbaro hasta acá, pero entonces, concretamente, armando un plan y cuidando de no exponer a los administradores, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para enfrentar esto? Las herramientas que tenemos son 4. Les anticipo, y ahora vamos a ver, creo que es muy probable que haya alguna más en el futuro, pero veamos las que tenemos hoy y después veremos cómo sigue todo, ¿no? Lo que tenemos hoy, en primer lugar, lo primero que podemos hacer es acuerdos extrajudiciales, es decir, renegociar los contratos. Como ustedes sabrán, hoy por hoy hay muchos contratos que están incumplidos, ¿sí? Típicamente, según, yo no sé, los últimos tiempos estuve hablando con empresarios, contadores, abogados, a ver cómo están viviendo esta situación. A mí
me interesa saber qué dice la calle sobre esto. No soy un académico. A mí me interesa resolver problemas puntuales y ver cuáles son esos problemas que la gente dice que existen, ¿no? Y en esas charlas lo que me están contando es que, me decía el otro día un martillero, me alcanzan alquileres de 20.000 pesos, me alcanzan 5.000, y el empresario me dice, mira, te puedo pagar 5.000, y si te sirve, genial, y si no, te tengo que traer la llave. O sea, ahí estamos dando renegociaciones de hecho, ¿sí? Entonces, se está dando en un marco de renegociaciones de contrato. Lo mismo está pasando, y está al final, en el último punto de acuerdo extrajudicial, lo que es locación y laboral, digamos. Típicamente los dos primeros problemas que están sucediendo son por esos dos lugares. También están sucediendo lo laboral, que hay reducciones de sueldo, cuando típicamente todos nosotros diríamos de la teoría es una locura, ¿a quién va a aceptar una reducción del sueldo? Hoy es algo bastante frecuente, si no les diría que es la regla. Entonces, bien, renegociaciones de contrato. Ahora, en el marco de esas renegociaciones de contrato, a mí me parece interesante remarcar dos cosas, que son los dos puntos que siguen. El primero, documentar esto. A veces esto que está pasando de esos plazos, de esos nuevos plazos de pago, esos descuentos, o incluso condonaciones de deuda. Me enteré hace poco que un locador no le podría cobrar el alquiler a unos estudiantes, y dicen, no te hagas problema, este mes déjalo, el mes que viene vemos cómo hacemos. Allí hay una condonación de la deuda y una renuncia del acreedor a percibir su crédito. Entonces, lo que yo digo es, intentemos, aunque sean 2 renglones firmados por las partes, sin mucha formalidad, pero intentemos documentar todo esto, fundamentalmente porque si después el conflicto, se llega a desatar un conflicto, ya tenemos esa renegociación, es como que la fijamos. El derecho, en ese caso del deudor, queda establecido en virtud de esa refinanciación que podemos probar, ¿se entiende? En el ejemplo típico de las condonaciones, y además ustedes tienen a favor, si hay abogados acá, por ahí no, pero los colegas van a saber, me van a entender. Si ustedes le piden a un locador, che, mirá, tengo que asentar en que no se debe el mes de abril porque vos lo renunciaste, haceme 2 líneas que atento a la pandemia, no cobro, renuncio a cobrar el mes de abril del 2020, y lo pide un contador, generalmente el locador muy probablemente acepte hacer ese escrito 2 líneas y firmarlo. Y ahí nos queda la prueba de que renunció a percibir ese crédito. Si lo pide un abogado, no sé si va a ser tan fácil porque por ahí a veces puede sospechar que vamos a tener alguna segunda intención, cosa que me parece que no pasa con los contadores. Perdón si algún colega se me ofende, si hay conectado algún colega, pero creo no estar mintiendo con esto. Entonces, documentemos las refinanciaciones o de los descuentos o los nuevos acuerdos. Y acá sigue otro detalle, es la novación. ¿Pactar o no la novación? Yo acá puse pactar, bueno, habrá que ver, será parte del acuerdo. ¿Qué es la novación? Y lo recuerdo por si esto puede llegar a ser útil. La novación es la creación de una nueva obligación que reemplaza la originaria. Es decir, imaginemos que debemos $100.000 con un determinado plazo de pago, con un determinado interés y con determinados fiadores, ¿sí? Por dar un ejemplo. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir? Mira, no te voy a poder pagar dólares, lo reconvierto a pesos, a tal cambio, y te pago de tal modo sin garantías. Ahora, hay una obligación nueva que queda en lugar de la anterior. Ahí lo que podríamos hacer es pactar expresamente la novación, es decir, si no lo pactamos va a quedar a criterio del juez si la nueva suplanta a la anterior o no. Entonces, para evitar cualquier divergencia, sugiero aclararlo, ¿sí? Y tengan presente que lo que no se pacte en la segunda, en la nueva obligación que se crea, no va a poder ser alegado por el acreedor, con lo cual en este ejemplo que estábamos hablando, de que debo dólares con tal plazo de pago y que hay determinados fiadores y en la nueva obligación debo pesos y sin fiadores, esta es la obligación que nos va a regir, la nueva, ¿sí? Entonces, ahora debo pesos y no tenés garantía sobre eso. Por supuesto que esto va a quedar sometido a la negociación entre acreedor y deudor. Pero digo, es importante que lo tengamos presente para eventualmente incluirlo en el contrato. Otro punto que destaco, por si puede llegar a ser de utilidad en la práctica, es acuerdo condicionado a lograr otros acuerdos. Es decir, ¿qué nos puede pasar? Nos puede pasar que no nos sirva arreglar una deuda si no arreglamos otra. Tenemos 2 proveedores, por ejemplo, y si no tenemos los 2 no podemos seguir operando, ¿sí? Entonces, lo que le podríamos decir es, miren,
a cada uno blanquearle la realidad, decirle, mira, te ofrezco esto y el acuerdo con vos está supeditado a que el otro me acepte un acuerdo también, porque con uno solo no puedo seguir funcionando. Eso también se puede hacer, someter entonces la consideración, someter la vigencia de un determinado contrato a la aprobación de otro. Se podría negociar algo así si es de utilidad. Y acá yo puse, por lo menos por ahora, y me parece importante destacarlo, por lo menos para que sepan, que ahí nosotros notamos una buena predisposición. Miren, esto me sorprendió. En los últimos tiempos, como yo les decía recién, hablé con los principales abogados de Tandil. Y todos me manifestaron lo mismo, y la coincidencia me llamó la atención. Y es que no tenemos consultas, no hay grandes consultas. No, a pesar de parecería un lío importante que estamos enfrentando, hoy por hoy nadie quiere judicializar, todo el mundo tiene predisposición y todo el mundo está esperando el esfuerzo que pueda hacer el otro. Entonces, por ahora nadie está mandando cartas documento, iniciando juicio, eso todavía no está sucediendo. Obviamente, ¿cuál es el miedo? Que donde lo haga uno, donde el primero mande un telegrama intimando de pago, por ejemplo, mande una carta documento intimando de pago un cheque, es probable que el que recibe esa carta documento haga lo mismo con sus acreedores y a partir de allí, con sus deudores, perdón, y a partir de allí se empieza a generar una eventual cadena de cartas documentos y de cierta litigiosidad, pero no es la situación actual. Por ahora, eso no está pasando, el empresario o todos los afectados están intentando buscar soluciones. Y acá puse como pregunta, quizá muchos de los que estén conectados, estén en la sala, tengan recuerdo de lo que fue el esfuerzo compartido. ¿Se acuerdan al decreto 214 del 2001? Muchos por ahí tienen hasta mejor recuerdo que yo de esa etapa. El esfuerzo compartido fue la forma en que salimos de la convertibilidad. Lo que se dijo fue, bueno, que los jueces establezcan decisiones equitativas para ambas partes, ¿sí? En aquel momento el esfuerzo compartido fue normativo, es decir, estaba impuesto por una ley. Hoy por hoy pareciera que es voluntario, yo por eso digo, ¿normativo o voluntario? Por ahora es voluntario. Todas las partes, imaginemos el contrato de trabajo, el de locación, que son ejemplos que venimos manejando, todas las partes están haciendo lo mejor que se puede, hacen el esfuerzo, ambos, de intentar llegar a un punto medio para resolver la cuestión. Por ahora es voluntario, quizás hay que estar atento, y creemos todos, que puede venir, o muchos autores vengo leyendo, creemos que puede venir algunas normas tendientes a encauzar este conflicto. Por ahora no las tenemos, ¿sí? Habrá que ver si surgen. Menciono el APE, el Acuerdo Preventivo Extrajudicial. La verdad que no es tan frecuente que se utilice en la práctica en el interior de la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente se usa para refinanciar obligaciones financieras, típicamente obligaciones negociables. No es, como les digo, no es tan habitual. Cuando explique concurso les explico por qué no usamos el APE. Pero sepan que está, digamos, ¿qué es el APE? Se los explico brevemente para ponerlos en contexto. Es realizar el acuerdo en forma privada, es decir, el deudor con las mayorías del artículo 45 de la Ley de Concursos y Quiebras, mayoría absoluta de personas que representan los 2/3 del capital. Sobre esa mayoría hacemos un acuerdo y lo sometemos a homologación judicial. La ventaja es que si el juez lo homologa se aplica incluso a los disidentes o a los que no votaron a favor, es decir, le imponemos un acuerdo a alguien que no fue parte de él, lo cual típicamente en el marco contractual por supuesto que no se puede hacer. Esa es la ventaja. Tiene la contra de que hay que tener la documentación impecable porque las mayorías se establecen sobre la documentación que tiene el propio deudor, con lo cual tenemos que tener la contabilidad perfecta porque la van a controlar. Y además que no tenemos el plazo o el proceso del concurso es un paraguas muy útil, como vamos a ver ahora, que no lo tenemos en el APE porque es un proceso muy corto. En el APE se evalúa o se realiza el acuerdo extrajudicial y se somete a la homologación. Se homologa brevemente, hay un trámite muy breve, se homologa y se terminó el proceso. Con lo cual, es breve, es sencillo, pero como les digo, no suele ser, ahora lo vemos cuando veamos concurso y por ahí van a entender a qué me refiero. El concurso preventivo en nuestro país, y veamos quizá
En herramientas de importancia yo les marcaría acuerdos extrajudiciales y concurso preventivo, ¿no? Como los dos principales. Quizá hay que iniciar por el extrajudicial y eventualmente si el extrajudicial no funciona, habrá que ir a un concurso. El concurso en nuestro país es voluntario. ¿Qué significa? Que, a diferencia de otros países, por ejemplo, en España en el 2003 salió una ley que un acreedor podía pedirle a su deudor que se someta a concurso. O sea, lo podía obligar en caso de estar en cesación de pago. En nuestro país eso no sucede. En nuestro país el concurso preventivo es voluntario, solamente el deudor se puede presentar en concurso. Lo que sí puede hacer acá en nuestro país un acreedor es pedirnos la quiebra, que es otra cosa. Entonces, es optativo, o sea, el concurso preventivo, el empresario decide cuándo, si se somete o no, y en su caso cuándo. Lo que sí es importante, como venimos hablando, que si es necesario el concurso, es mucho mejor hacerlo cuanto antes. ¿Sí? Y además, lo que habíamos dicho, requiere una preparación meticulosa, no solo documentación, sino también tenemos que evaluar quiénes van a ser los acreedores, eventualmente cómo van a votar, porque hay acreedores con los cuales ya nos peleamos y no van a votar a favor. Entonces tenemos que saber quiénes van a votar a favor, quiénes van a votar en contra y qué va a pasar allí. Esa es una evaluación que también tenemos que hacer antes de presentar la demanda en concurso. Porque me ha pasado de ver de demandas que presentan la demanda en concurso y al tiempo se dan cuenta que no les dan la mayoría, con lo cual lo que hicimos fue terminar pidiendo la quiebra de nuestro propio cliente indirectamente, porque si lo sometemos a un concurso en el que no vamos a tener las mayorías, esto es demasiado riesgoso, no sería recomendable. En última instancia, intentando terminar, ya queda poco, quiero ver finalmente los efectos concretos del concurso, pero antes de llegar a eso, la quiebra. La quiebra es una medida extrema, obviamente que la quiebra implica cerrar la empresa y vender todos los bienes. Obviamente no es lo aconsejable, es la última solución a la que naturalmente podríamos recurrir. Ahora, para la persona jurídica no lo veo tan útil. Sí me parece útil, y acá por ahí a pensarlo como una hipótesis de solución, para las personas físicas. ¿Por qué para las personas físicas? Y de hecho se usa mucho para eso. Porque en el marco de la persona física, imaginemos, pasa mucho, el sobreendeudamiento de un particular, imaginemos un empleado que fue tomando crédito usurario, que compró muchos bienes en financieras, se terminó endeudando. Siempre tuvo, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a dar, su casa bien de familia, como bien inscripto como bien de familia, ¿no? Entonces, ¿qué podría suceder en ese caso? Ahí, si nosotros pedimos la quiebra, el único riesgo que va a tener esa persona es, recuerden ustedes que en los bienes que ingresan en la quiebra son los que tiene el deudor al momento de la declaración de quiebra y los que adquiere hasta su rehabilitación, que es al año. Esos son los únicos bienes que quedan afectados por la quiebra. Los que existen en el momento presente y los futuros hasta el año, ¿sí? Desde la declaración de quiebra hasta el año posterior. Entonces, una persona física particular que pone en riesgo si pide su propia quiebra. Lo único que pondría en riesgo sería, en el ejemplo que estamos dando, que alquile o que tenga su casa como bien de familia, el único riesgo es el 20% del sueldo, que es la porción embargable del sueldo, por un año. Pero ¿cuál es el beneficio que tiene? Que borra para siempre todas sus deudas. Es decir, en ese caso se arman como dos masas o dos patrimonios. Por un lado, los previos a la declaración de quiebra, que van a estar constituidos por todo el pasivo que se van a eventualmente cobrar con el activo que sea susceptible de desapoderamiento, y por otro lado se va a abrir otro nuevo patrimonio. Este va a quedar en la historia y será una cuestión que se resolverá en el marco del proceso de quiebra. Pero después, luego, al año posterior, se abre un nuevo patrimonio y en ese nuevo patrimonio el deudor va a tener sus activos y sus pasivos y ahí empieza una nueva vida, es decir, se le borró su deuda. Eso puede ser interesante, lo dejo marcado por si a alguien le parece útil frente a algún caso que tenga que resolver. Acá vamos con qué tenemos que hacer nosotros para presentar una empresa en concurso preventivo. Esto es la adaptación del artículo 11 de la Ley de Concursos. Acá, obviamente, que es un trabajo coordinado entre contador y abogado. Obviamente, la demanda la firma un abogado, pero lo que nosotros vamos a hacer acá es fundamentalmente lo que ustedes nos proveen, ¿sí? O eventualmente trabajo conjunto, como les digo. En primer lugar, constancia de inscripción del contrato social de las modificaciones y de los directorios.
recuerden ustedes que el directorio por el artículo 60 de la Ley de Sociedades se debe inscribir. Y además que esté inscripto tiene implicancia, porque si nos concursamos, los directores tienen que pedir permiso o solicitar autorización según el tiempo que se vayan al juez, a pedir permiso o solicitar autorización para salir del país concretamente, ¿sí? A veces en Tandil pasa que no les limitan la posibilidad, pero la ley de concursos dice que lo bien hecho y lo normal sería que el juez concursal mande un oficio a Migraciones impidiendo la salida de ese administrador. Y el administrador, si se quiere ir, tiene que ir con un permiso judicial. Entonces, por eso la inscripción del directorio es importante. Y después, la inscripción del contrato social o modificaciones. Por supuesto que, con esto no quiero decir, si no estuviesen inscriptos no pasa nada. Sería aplicable el artículo 12 de la Ley de Sociedades y el régimen que nosotros conocemos respecto de la oponibilidad del contrato o las modificaciones no inscritas. Digamos, y con esto también, obviamente, las sociedades que antes llamaban de hecho, ahora se llaman sociedades simples o sociedades de la sección cuarta, se pueden concursar. Pero quiero decir, para hacer una presentación en concurso preventivo prolija, deberíamos tener todo inscrito. Lo cual es trabajo para nosotros. O sea, ahí vamos de vuelta a lo de la anticipación y los honorarios que hablamos al inicio. Acompañar estado detallado y valorado del activo y pasivo con dictamen de contador público. Ese informe que, como ustedes verán, es un informe, no es el estado contable, por supuesto, y es un informe puntual de activo y pasivo con un montón de precisiones que pide la ley. Esto después, no sé si vale la pena ingresar demasiado porque es una formalidad que en su caso habrá que ver en el momento que toque, pero quiero decir, ese informe tiene que hacerse al momento de la presentación en concurso, ¿sí? Con lo cual, si el balance, por ejemplo, quedó antiguo, habrá que el balance será tenido en cuenta, pero hay que actualizar todos estos valores y esta información. Acompañar la copia de los últimos 3 balances, de los últimos 3 ejercicios. Esto ya lo habíamos mencionado. Tenemos que armar un legajo por cada uno de los acreedores, lo cual es un trabajo que ni les digo. Para los contadores que estén conectados y ya hayan hecho concursos, recordarán esta etapa. Tenemos que, respecto de cada uno, tenemos que hacer las facturas, los remitos, los recibos de pago, todos los contratos, ni hablar, todo lo que tengamos referido a cada acreedor tenemos que hacer un legajo porque eso lo tenemos que presentar en el juzgado, ¿sí? Y en base a esa documentación, más la que presente el acreedor, luego el contador público, síndico concursal, será quien emita dictamen en el informe individual respecto a la procedencia del crédito. Poner a disposición los libros, para lo cual, como ya dijimos, los tenemos que tener prolijos, acompañar nómina de empleados y declaración de deuda laboral y de deuda con los organismos de seguridad social. Obviamente se puede tener deuda laboral, se puede tener deuda con los organismos de seguridad social, no hay problema, no es como en la vieja ley de concursos que había que cancelar estas deudas, no exige eso la ley, pero dice que si la tuviésemos la tenemos que declarar. Bien, entonces, para ir terminando, como les decía, ventajas del concurso preventivo. Lo primero que yo les diría es la suspensión de intereses, que quizá uno cuando se representa la ventaja del concurso, uno dice quita y espera, es decir, debo sobre el 100% de lo que debo, voy a terminar pagando el 50 o el 60 porque voy a hacer un acuerdo de reducción. Yo les diría que eso es un segundo beneficio, a la larga termina quedando en segundo orden. El primero es, aunque resulte paradójico y no sea el objetivo de la ley, sería la suspensión de intereses. ¿Por qué la suspensión de intereses? Porque la ley dice que desde que presentamos la demanda en concurso preventivo se suspenden los intereses de todos los créditos, salvo los hipotecarios, prendarios y laborales. Pero todo lo demás queda suspendido. Entonces, ¿qué significa? Que si el concurso dura 4 años, todos los intereses por esos 4 años nunca se devengaron, no los debemos. Con lo cual, con una inflación del 50% más o menos que ronda hoy el país, tenemos desde el mismo momento que presentamos la demanda, todos los días que pasan debemos menos, sin haber hablado nunca con nadie. O sea, sin haber pedido una quita, ya debemos menos por la licuación que produce la inflación sobre los créditos, ¿sí? Así que imagínense que yo hoy, por ejemplo, estoy terminando concursos que quedaron de la época del 2001. Ni hablar, hace 18 años. Hoy tenemos que pagar, hace poco tenía que pagar 8.000 pesos de un crédito. Imagínense, o sea, hoy no es tanta plata y en aquel momento sería una fortuna, imagino. Entonces, la suspensión de intereses es una consecuencia práctica importante. La prohibición de iniciar juicio y trabar cautelares.
desde que presentamos la demanda, ningún acreedor, por regla, salvo alguna excepción muy específica que está prevista en el artículo 21 de la Ley de Concursos, no nos pueden iniciar demandas por afuera. ¿Qué es lo que pueden hacer los acreedores? Presentarse a verificar ante el síndico. Lo único que pueden hacer, esa es la regla. Entonces, ¿qué estamos tranquilos? Estamos bajo un paraguas, bajo un techo protector, que nos aseguramos que no nos van a demandar. Y que el día que lleguen, el día que el síndico tengamos que hacer las observaciones a los créditos, veremos qué contestamos. Pero estamos tranquilos de que se canaliza todo por la vía de la insinuación de los créditos, ¿sí? La suspensión de los remates, no menor. Acá durante el concurso podemos pedir que se suspendan los remates. Y otro efecto muy importante, muy importante. Durante el concurso, la empresa cobra todo lo que le deben, antes o después del concurso, no importa. La empresa se encuentra facultada para cobrar todo. Ahora, tiene prohibido pagar las deudas anteriores al concurso preventivo, a la presentación en concurso preventivo. Como ustedes imaginarán, esto genera un flujo de caja en el momento. O sea, si yo sigo cobrando todo mi giro, pero tengo prohibido pagar todas las deudas previas al concurso, hace que en muy corto plazo reconstituyamos la caja de la empresa, ¿sí? Lo cual es lo que después nos empieza a dar la idea de cuál va a ser nuestras posibilidades de pago del acuerdo. Pero esto también muy importante. Y además lograr un plazo de espera. Mientras imaginemos que un concurso dure 4 años, pongamos por caso, sería lo razonable. Durante esos 4 años nadie nos puede demandar, no nos están corriendo los intereses, estamos como en un refugio. El concurso preventivo es un refugio. Y con lo cual ahí ya logramos un plazo de espera. Por supuesto que otros beneficios importantes del concurso serían la rediscusión del pasivo. ¿Y esto por qué lo remarco? Me ha pasado, por ejemplo, con deudas fiscales. Uno se agarra la cabeza y dice, bueno, la AFIP nos intimó al pago nos determinó deuda por 3 millones de pesos. Quizá en el marco individual del juicio con AFIP no sea tan fácil discutirlo, habrá que ver, pero lo que pasa es que cuando vamos al concurso y la AFIP o cualquier otro acreedor tiene que hacer valer ese crédito, no solo frente al deudor, sino respecto de los demás acreedores, obviamente que cuanto mayores pasivos existan, menores posibilidades de cobro hay, con lo cual en el marco del concurso todos los acreedores tienen derecho a revisar los créditos que ingresan. Entonces, en el marco de esa rediscusión, también podemos lograr ahí alguna posibilidad de quita. Quizá logremos que no se incluyan intereses, quizá de esa multa que nos pusieron sea una parte. Entonces, ahí también tenemos otra quita, otra posibilidad de reducir la deuda. Entonces, reducimos por rediscusión en el marco del proceso verificatorio, reducimos por los intereses, reducimos por la quita y la espera propia del concurso, ¿sí? Que está al final de esa filmina que estamos viendo. Bien, la contra que tenemos que es un proceso un poco largo y lento. La verdad es que eso es así también, ¿no? Entonces, ahora, hasta acá, más o menos la situación de las herramientas que tenemos y cómo aplicarlas y cuáles son los problemas o las cosas que a mí me llaman la atención que yo los convoco a pensar. También les quiero decir que esto lo encontré estudiando, buscando, de casualidad encontré que habría un nuevo proyecto de ley para modificar la ley de quiebra, entré a la página de la Cámara de Diputados de la Nación y efectivamente encontré el proyecto. Para el que le interese se lo puedo mandar. Es un proyecto que ingresó la semana pasada, como ustedes verán, ingresó el 11, por diputados, y apunta a reformar la ley de concursos y quiebras. Fundamentalmente extiende plazos en la primera parte de la ley y en la segunda parte crea algunos mecanismos simplificados. Sinceramente, digamos, a ver, esto lo encontré ayer, es una ley bastante extensa y bastante compleja. La factura técnica de la ley, su redacción y pareciera que, o por lo menos a mi modo de ver, a primera vista, por lo que pude leer hasta ahora, porque como les digo, esto fue muy reciente, no llegué a estudiarla en profundidad, me parece que tiene detalles técnicos a corregir, y además, también es importante destacarlo, fue presentada por la oposición, con lo cual entiendo que esto hoy está en trámite parlamentario, pero creo que puede llegar a sufrir reformas. Los pongo al tanto de esta situación, es decir, ya hay un proyecto de ley para cambiar la ley de concursos, quizá alguno de los contadores que está conectado sea síndico, con lo cual también con mucha mayor razón va a estar interesado, pero bueno,
quería contarles que esto existe y que probablemente si no es esta salga alguna reforma a la ley de concursos, como siempre pasa en todas las crisis, esto lo hemos vivido. Creo que esta ley, así como está, al ser presentada por la oposición y ser un poco compleja y muchas expresiones de deseo y demás, yo veo muchas cosas que no creo que salga tal como está. Y eventualmente si avanza, yo estoy a disposición y a ustedes les puede llegar a interesar, podemos estudiarlo y verla en detalle. Por ahora quiero contarles que existen y además también les quiero decir, o me parece importante, que estemos atentos porque me parece que esta es la primera de muchas novedades normativas que van a venir, ¿sí? Hoy por hoy los conflictos se están resolviendo de hecho, es decir, la gente, acreedor y deudor, se llaman por teléfono y se ponen de acuerdo con una solución. No sé si esto va a seguir así o en algún momento tendrá que salir una normativa que diga de qué modo regulamos determinadas, por lo menos determinadas obligaciones, así como salió para locaciones y empleo, quizá pueda llegar a salir para otros aspectos, ¿no? Conclusiones entonces, y siempre provisorias, porque esto es día a día y es mi opinión. Van a jugar un rol, ustedes los contadores públicos van a jugar un rol fundamental en la problemática porque son los principales asesores de los empresarios. De hecho, vamos a decir la verdad, hoy por hoy, como yo les dije, los abogados no estamos a las corridas y nadie nos vino a ver todavía, incluso les estoy hablando de los principales estudios de Tandil, y sin embargo, con los contadores que hablé, están todas a las corridas, viendo cómo hacer para que sus clientes, las empresas, se sometan a los planes que prevé el gobierno. Entonces, esto demuestra que el contador público a la larga es el principal actor o uno de los principales actores en la resolución de esto, ¿no? En ese marco tenemos que tener una estrategia para enfrentar la crisis de la empresa. Habrá que ver ahí, bajo los parámetros que vimos, armar alguna idea o un plan de ruta sobre qué vamos a hacer. Tenemos que, me parece, extremar los recaudos para proteger a los administradores. Digamos, ojo con dejar a los administradores expuestos frente a la acción de los acreedores, ¿sí? Cuidado con esto. Me parece que el desafío podría ser aplicar en el momento oportuno la herramienta adecuada. Estas que vimos y las nuevas que salgan, que por eso los invito a estar atentos, aplicar entonces la herramienta, la mejor herramienta y en el momento oportuno. Si nosotros logramos aplicar la mejor herramienta en el momento oportuno, sin duda estaremos ayudando a que el conflicto y la crisis de la empresa se intente solucionar o se solucione. Bien, hasta acá lo que tenía para decirles. No sé si alguno de ustedes tiene dudas o consultas que nos quieran, que nos quieran formular o que quieran plantear. Estamos a disposición. Ahí veo, a ver, estaba viendo, bien, los mensajes. ¿Alguna pregunta de lo que comentamos hasta acá? Estoy a su disposición. Pueden o escribirnos por el chat o pueden habilitar su micrófono y los escuchamos. Por ahí puede ser una pregunta o un aporte. Quizá alguno tenga alguna experiencia que quiera compartir. Sí, Juan. Ahí Juan nos pide que muestre las 3 primeras filminas. Ahí las habilito. De todos modos, Juan, quédate tranquilo que ahora yo les mando a Gustavo, a Javier, a la gente de graduados, les mando la filmina para que les quede por si algún dato de todo esto les pudo resultar de interés. Y además también tienen mi mail, con lo cual si ustedes necesitan por ahí alguna doctrina o algo puntual respecto de todo lo que dije, me lo piden y encantado se los puedo proveer. Tengo o fallos o artículos de doctrina que tratan de diferentes aspectos de lo que hablé hoy. Ahí, Juan, estoy pasando las filminas para que las veas, pero como te digo,
ahora se los mandamos también, así que quédate tranquilo que lo vas a tener. ¿Alguna otra? Bien, acá hay algunas preguntas. Marcelo plantea, ¿una ruptura unilateral de un contrato es justificable y defendible legalmente considerando la pandemia? Ahí habría que ver, Marcelo, de qué contrato estemos hablando. Sin duda, estamos en presencia de lo que se llama caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, eventualmente hay un incumplimiento que no es imputable al deudor, lo cual nos pone en una buena situación. Ahora, tanto como una ruptura unilateral de contrato, yo diría que no. A ver, insisto en que habría que ver de qué contrato estamos hablando. Por ejemplo, ahí creo... habría que ver si el contrato, por ejemplo, si es posible continuar con ese contrato, si no es posible continuar, si tiene sentido la prestación futura. En principio, imaginemos, ahora Sofía, sí, después les mandamos el enlace para que tengan el video, no hay problema. Lo están grabando según lo que veo ahí en la pantalla, así que quédate tranquila, después va el enlace. Terminando con la idea de Marcelo. Marcelo, ahí, como te decía, hay que tener precisiones. En principio parecería que una resolución no cabría en principio, aunque habría que ver el caso puntual. Porque en principio hay contratos, por ejemplo, un contrato de mutuo, me prestaron plata, ¿puedo romper ese contrato? Y la verdad es que pareciera que no, lo puedo refinanciar, pero no puedo deshacer ese contrato. Un contrato de locación, bueno, habrá que ver locación de qué, o por ejemplo, los contratos de turismo, bueno, eso sí se van a resolver porque la parte no puede cumplir, ¿te entiende? Entonces vos fijate cómo no es lo mismo un contrato de transporte aéreo que no se va a poder desarrollar porque la prestación del deudor, que es llevarnos desde Buenos Aires a Roma, no se va a poder concretar, eso es una cosa. Y otra es un contrato de mutuo o un contrato de locación. Entonces, depende el contrato de que estemos hablando. Perdón por un poco la ambigüedad, pero es difícil contestarlo. Si tenés precisiones y las querés decir, por supuesto que estamos a disposición. Si no, eventualmente, si vos tenés alguna duda sobre un caso puntual, sin compromiso, me podés mandar un mail y te contesto mi opinión, por si te sirve, encantado. Ahí mi mail quedó, así que, y está en la filmina también. Gracias, Fabián, por el comentario. Bien, ¿algo más? ¿Que alguien que quiera compartir alguna idea o alguna otra consulta? Bien, no sé si... De nada, Valeria y Mariela. No sé si Gustavo o Javier, que los veo ahí, tienen algo que quieran consultarme o... No, creo que fue muy claro, Ignacio. No sé si por ahí genera alguna pregunta posterior y alguien quiere enviarnos la pregunta, por ahí te la pasaríamos. No hay Sí, problema, lo pueden mandar a Graduado o directamente a Ignacio, y la filmina, como le comentamos, las filminas y el video se lo pasamos quien lo quiera. A partir, bueno, lo tenemos que armar el enlace y para mañana ya se lo enviamos. La verdad que gracias, Ignacio, porque ha sido muy claro y bueno, esperamos tenerte nuevamente. Sí, ojalá. Bueno, por favor, para mí es un placer. Yo siempre que les interesa hablar de estas cosas, yo encantado, así que por supuesto que a disposición para cuando ustedes lo dispongan. Fue muy buena y excelente la exposición, Ignacio. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, entonces queda a disposición y por lo que veo no hay más consultas, los despido si les parece. Quedamos en contacto.
¿Sí? Dale. Listo, Bueno, gracias. gracias Bueno, a ustedes. Chao, bueno, buenas tardes. despedimos a todos los que estén. Les agradecemos por habernos acompañado y quedamos para la próxima charla que tenemos el día 28 sobre energías renovables. Es el día jueves 28 de 2 a 3 de la tarde, más o menos. Una hora y un poquito más. Quedamos a la espera de inscripciones, que enviamos ya el mail con el flyers. Así que, bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Esperen que se están bajando todavía. No importa.